Queridos amigos de Historias para estar más vivo, como pueden ver, estoy acompañado de mi tío, el único y auténtico de Horchata, Fernando Arau. ¿Cómo estás, tío? Bien, Cuau, muy contento aquí de estar contigo, ya te extrañaba. Sí, y además, la gente no sabe que además de ser mi tío, pues en muchos momentos de mi vida hemos sido muy cercanos. O sea, tú me diste mis primeras oportunidades de trabajo, mis primeros como reconocimientos de creativo, ¿no? Porque no chamba como de talacha, sino de, a ver, vas a escribir o así. Entonces yo te quiero aprovechar este episodio para agradecerte públicamente porque a mí me ha cambiado la vida y me encanta que recientemente nos hemos acercado otra vez mucho, ¿no? Y ver que sigue existiendo de esencia esa creatividad que podríamos los dos decir está en la familia, ¿no? Ahí Sí, está. es nuestro legado. Exacto. Entonces, bueno, te invité a que hagamos un Historias para estar más vivo. Y siempre el chiste de este formato es cuando una persona se acerca a ver esto, es porque algo está pasando en su vida. Obvio, ¿no? O sea, no es que yo diga, oh, el hilo negro. Pues a todos algo le está pasando en todo momento. Pero de todo lo que está pasando, hay algo que me llama la atención. Puede ser una decisión importante que tengo que tomar. Puede ser algo que tiene que ver con una creencia que he tenido mucho tiempo o lo que sea. Entonces, cuando la gente ya ubica eso, escucha lo que el invitado platica y normalmente sucede la magia, ¿no? Así que digo, ándale, justo lo que yo iba por acá. Entonces, por eso yo, cuando los invito, nunca sé qué historia van a contar, porque yo también quiero ver cómo me acomodo, ¿no? Ante eso, cómo afecta esto mi vida. Entonces, platícanos, tío, ¿qué nos quieres compartir tú? ¿Cuál va a ser tu historia? Bueno, primero déjame decirte que cuando me hablaste y me dijiste que contar una historia, he sufrido muchísimo porque digo, ¿qué historia contaré? No tengo anécdotas, historias. Siempre digo yo que he vivido 14 vidas, así que he vivido toda la vida, ¿no? No, y aparte, mira, agreguémosle que el pesar de los creativos nunca son las carencias, siempre son los excesos. O sea, la bronca es que no tengo una, no sé cuál escoger, ¿no? En cambio, otras personas serán así de, pues, ¿cuál? ¿No? Entonces, sí, te entiendo, te puse a sufrir. Mira, decidí, de tanto que pensé, tomar una serie de anécdotas de mi vida, como los puse cronológicamente, para que al final tú descubrieras cuál sería como la moraleja. Okay. Yo no sé cuál es. Ay, a ver si estamos en la misma página okay. ¿Sí? Yo lo siento como en los chistes, que hay primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿no? Entonces voy a tratar de descubrir el hilo conductor. Me acordaste de un chiste que tiene relación con lo que te voy a contar. Okay. Chocolate le dice a su mejor amigo, dice, oye, mano, yo estaba pensando en ti, tú eres mi mejor amigo, y yo estaba pensando que debo decirte que yo sé, y yo me acuerdo que cuando aquel día que me atropellaron, ahí cuando estaba yo malherido, tú estabas ahí junto a mí. Aquel día que me asaltaron, que me estaba yo desangrando en la banqueta porque me metieron un cuchillo, tú estabas ahí. Y el día ese que salí del jurado porque me divorcié, tú estabas ahí. Así que te quiero decir que no vuelvas a acercarte a mi vida porque eres un ave de mal agüero. Cada vez que estás junto a mí me pasa lo peor. Exacto. Ahí el hilo conductor es el amigo, ¿no? O sea, a ver, casualmente tú siempre estás junto a mí. Ok, mira, hagamos ese esfuerzo por buscar el hilo conductor. Échale. Yo tengo una serie de anécdotas que tienen un hilo conductor. Yo me casé a los 20 años, a los 23 tuve mi primer hijo y yo era pobre y vivía en un cuarto de azotea y me salí a trabajar de payaso en los parques buscando fiestas y después decidí dejar la payasada y me volví mimo. ¿Por qué? Para distinguirte de que había otros payasos, pero mimos no había, ¿no? No había. Entonces, aparte, ¿por qué? Porque los únicos 2 años que viví con mi papá en mi vida, en su casa, fue cuando él regresó de Francia, que estaba estudiando pantomima en Francia, junto con Marcel Marceau, Alejandro Jodorowsky y mi papá. Entonces regresaron de Francia y yo me fui a vivir con él y viví 2 años. Mi papá hizo la obra Locuras Felices, que era de pantomima buenísima y viajó por todo el mundo, y a mí me contrató de su asistente de producción, por no decir esclavo. Entonces, Alejandro, yo le ayudaba a mi papá y aprendí mucho de ver cómo hacía toda la pantomima en el teatro, pero en la casa Alejandro vivía con nosotros, Alejandro Jodorowsky vivió 2 años con nosotros, yo tenía 2 papás locos. Entonces Alejandro un día se dio cuenta, me cachó haciendo pantomima y me dijo, ¿quieres que te enseñe? Y él me enseñó técnica, me dijo, ya si tú practicas, lo vas a hacer bien, y me enseñó mucha pantomima. Y pues yo me metí en esa locura de la pantomima.
Después, como vivía solo, mi mamá tenía un estudio de baile y lo quitó en ese tiempo, y en el cuartito de azotea donde yo vivía, mi mamá me regaló un espejo enorme del tamaño de la pared, y pues yo no tenía trabajo ni nada que hacer, y entonces me volví loco y digamos que ensayaba pantomima 10 horas al día. Fueras tu tele. Sí, todo acá y bien loco acá, y mi esposa me decía, oye, pues ya ponte a trabajar. Bueno, entonces salí de payaso y después salí de mimo, porque sabía hacer pantomima. Y cuando pero tú te sentías el mimo que cuando eras payaso. Era el mimo de siempre. Perdón, no me puede aguantar. Entonces, de pronto en la calle, en ese tiempo que estaba yo de mimo, mi papá era director de un centro infantil, así como de los juegos que se llamaba Mundo Feliz. Y entonces había un grupo de payasitos ahí, que era Chon y Pati, tú los conociste. Y de pronto se acabó ese negocio, lo cerraron, y yo me hice amigo de los payasitos, y ellos me dijeron a mí que tenían un grupo callejero de teatro. Y a mí me encantó, y me invitaron, y yo entré al grupo, al Ejército Blanco, un grupo de teatro callejero. Y entonces había otro flaco que era súper ágil y le gustaba el rollo. Cuando descubrió que yo sabía pantomima, se volvió loco, y él hacía su pantomima también, pero él sin ningún conocimiento lírico. Pero nos conectamos y empezamos a hacer locuras de pantomima. Y empezamos a hacer teatro en la calle y cosas de pantomima. De pronto un día llegó un tipo de traje en la calle y dijo, oye, que ustedes son el Ejército Blanco, sí. ¿Quién es Arau? Okay. Mira, yo soy el asistente personal de la señora Carmen Romano de López Portillo, o sea, la primera dama del país, la esposa de López Portillo. Y vamos a hacer en el Festival Internacional de Guanajuato, Cervantino, que es en Guanajuato, vamos a hacer el primer encuentro internacional de pantomima, pero no tenemos quien nos represente. A México. Viene Italia, Francia y Canadá. Francia son la cuna de la pantomima. Entonces, ¿tú crees que nos puedes representar así tan fácil? Digo, sí, pero somos dos, y sí, bueno, los dos, que ok, y nos aceptaron, entonces nosotros íbamos a representar México. Fuimos al Festival Cervantino, vimos a todos, a los franceses, a los italianos, a los canadienses, y yo le dije a Toño, a mi compañero, digo, y sí les podemos ganar, nosotros digamos un estándar tan loco y tan estúpido y tan inconsciente, que de veras que estábamos en un nivel bien grueso de creatividad, y que participamos y nos presentamos, y el día de la premiación al final, era un concurso, y si el ganador, ¡México! ¿Sabes? Y así, a mí hasta se me fue la respiración. Nos dieron un premio que nunca supimos dónde quedó. Estábamos así. Y fue la primera vez en mi vida que yo pienso que yo descubrí lo que era el éxito, ¿no? Porque nunca había triunfado en nada. Después, te cuento otra anécdota. Después, bueno, yo estaba de mimo en las calles y de pronto me volvía, ya era ganador del premio internacional de pantomima, y pues seguí en la calle porque seguía siendo pobre, aunque pobre pero premiado. Mejor mimo o pobre. Entonces, estaba en la calle y se acerca una señora y me dice, oye, ¿tú haces fiestas particulares? ¿Cómo me preguntas eso a mí, por favor? Yo soy el padre de las fiestas particulares, nunca había hecho una, ¿no? Y sí, pues ve, entonces fui, me contrató y fui a esta casa, era una fiesta de ricos y todos ahí. Y cuando llegué, me dice el dueño, le digo, oiga, pues yo soy el mimo. Ay, qué raro, así todo pintado de blanco con Mike. Sí. Pensamos que era el chef. ¿Y cómo lo descubriste? Bueno, entonces, digo, ¿dónde actúo? Dice, allá en el jardín donde no estorbes. Hijo, mami, entonces dije, bueno, pues ya ni modo, necesitaba el dinero, fui al jardín y entonces dije, entonces pensé, voy a hacer el mejor show de mi vida, ¿no? Ahorita ya nada más para que vean de qué lado más la iguana. Y me aventé como 30 minutos así en mis historias, porque yo hacía historias y todo, nada de que el vidrio y no, historias acá y el corazón y todo. Y cuando acabé se me acerca un tipo y me dice, oye, eres buenísimo, ¿te gustaría hacer televisión? Que sí. Entonces me contrata de mimo y soy el mimo del primer programa de Verónica Castro porque la lanzaron y yo era el mimo de ahí. Entonces yo fui el mimo de Verónica Castro y de ahí salí a la fama, pero pintado de mimo. Cuando acabó ese programa, el mismo productor me dijo, ¿ahora qué hacemos? Entonces yo de creativo ya dependía de mí porque yo le decía tantas ideas que acabé siendo el escritor del programa de Verónica Castro. Okay. Acabé siendo escritor porque al escritor lo corrieron y de pronto me dijo, pues tú hazlo porque a ti se te ocurren tantas cosas. Okay. Bueno, hice el programa Cachún Cachún Rara, que fue una serie de 7 años con un éxito tremendo, y yo entré como escritor, director y actor. Sí. Ahí sí ya partí el pastel y empecé a ganar mucho dinero y bueno, pues acá ya me volví. Y después de ahí se acabó Cachún y entonces ya nadie me contrató nunca jamás en la vida para la televisión, así como que ya petado. Habías quedado demasiado alto y muy reconocible, o sea, este es el cuate de Chicho, ¿no? Chicho, sí. Entonces
Entonces yo era productor ya de Televisa y le decía a mis amigos, productor, soy invítame a una telenovela, yo quiero hacer algo. No, pues es que tú eres Chicho, man. Es como si a Chespirito lo pones en una telenovela de licenciado. Sí. Ay, Chespirito disfrazado de licenciado. Claro. Pues mi personaje fue tan fuerte que me quedé, entonces decidí ser comediante solo. Entonces cuando decidí ser comediante solo, le dije a mi papá, dije, mira, que ahora voy a ser comediante porque nadie me contrata, voy a hacer mi show. Y entonces me dice mi papá, ok, ve lo que hacen todos los comediantes y hazlo tú. Si tú cuentas mejor los chistes que Polo Polo. Pero una cosa sí te voy a decir, no hagas pantomima, porque la pantomima ya es obsoleta, es anticuada, ya no se usa en este. Entonces, bueno, empecé a ver a los comediantes y un día con tu papá, con mi hermano, le dije, ¿sabes qué? Mi papá me dijo que hiciera esto y me dijo, no le hagas caso a mi papá. Lo mejor que tú haces es pantomima. Es lo mejor que tú haces. Total que hice mi show, me tardé 10 meses en hacerlo. Era de 2 actos, de 2 horas, primer acto y segundo. Y el primer acto era de el segundo acto de pura pantomima, pero ya en la modalidad de que yo hablaba. Él mismo hablaba. Yo sé que suena absurdo, pero hacías pantomima hablada, lo cual no demerita la pantomima. No pasaba nada, era más bien... No, aparte no era pantomima clásica, sino que me ponía en situaciones y decía, no, porque, espérame, no jale, y cosas así de chistes, y hacía pantomima. Y bueno, fue un exitazo, y ese día mi debut fue en la prensa y todo, me pusieron en el periódico como el mejor del mundo. Después ya me volví comediante y tuve mucho éxito, y en una sesión que tuvimos en el Teatro Sindicato de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, donde Jorge Ortiz de Pinedo y Raúl Vale querían comprar un lugar en la zona rosa. Se había muerto Amparo Montes, una cantante, tenía la cueva de Amparo Montes en la zona rosa, y entonces querían que todos los comediantes cooperáramos y pusiéramos la cueva de los comediantes. Nadie le entró ni nada, pero juntaron a todos los comediantes y estaba Jorge Falcón, Sergio Corona, Chabelo, el Loco Valdés, todos los comediantes de esa época, los viejos, a todos los que dije ahorita, muchos que me están oyendo, ¿quiénes son esos? Y entonces cuando acabó la sesión, se para Raúl Vale, el papá de Angeliquita Vale, que era esposo de Angélica María, y él era de los directores, dijo, a ver compañeros, por favor, una cosa importante, cuando hagan todos los comediantes que están en los bares de México, no copien las rutinas de los compañeros. Nosotros nos esforzamos por escribir nuestros chistes, nuestras rutinas, y al rato vas al cabaret de enfrente, al bar de enfrente, y están haciendo el mismo show con los mismos chistes, las mismas palabras. No se vale copiar, compañeros. Y dice Raúl, a ver, cópienle a Arau. Ese comentario, en ese momento, me puso al primer plano, porque muchos no me habían visto, hasta el Loco Valdés, digo, ¿y qué hace Arau? Yo digo, me conocían, ¿no? Entonces empezaron a ir a verme así, y la diferencia que yo hacía en cabaret es que yo hacía pantomima. Por eso es que se sorprendían. Y un día, por eso mismo, Jorge Ortiz de Pinedo me invitó a su programa que se llamaba Noche a no sé qué. Y entonces me invitó y por primera vez en la televisión mexicana hice una rutina de 3 o 5 minutos sin decir una sola palabra. Y eso fue. Hay gente que todavía, Cuautli, en esta época, después de 40 años, me dice, tú eres el de las escaleras eléctricas. Ajá. Eso causó conmoción, porque en ese tiempo nadie lo había visto. Bueno, esa es la cronología de las anécdotas. Entonces, hay una moraleja que tiene un poco que ver con el chiste que te conté al principio. Ah, ok. Entonces, para mí el hilo conductor, pues es la pantomima, ¿no? Yo diría que la moraleja es que todos tenemos que descubrir nuestra propia pantomima, ¿no? O que Exactamente. Esa es la que estuvo en todas las cosas, ¿no? Exactamente. Así como el amigo del chiste es, tú estuviste cuando me asaltaron. Ajá. Bueno, si yo le hablara a la pantomima, yo le diría, cuando a mí me contrataron en la calle, cuando me contrató la esposa del presidente, cuando me contrataron para la televisión, cuando hice esto, cuando hice el otro, siempre estabas tú junto a mí, la pantomima. Ajá. Entonces descubrí, así como todos tenemos dones, talentos, virtudes, capacidades y todas esas maravillas de las que fuimos dotados, todos tenemos un superpoder. Y entonces descubrí que mi superpoder, que yo no lo había notado, hasta ahora que hice toda esta historia, porque tú me obligaste, mi superpoder, porque yo tengo mucha facilidad motriz y de expresión corporal y todo eso desde niño. Tú tienes una conciencia corporal inigualable. Sí, entonces, de niño mi mamá tenía en la bolsa un disco de James Brown y cuando llegamos a casa de mis tías, lo ponía para que yo bailara, yo bailaba de chiquito. Entonces yo siempre tuve eso. Entonces,
Entonces, tuve conciencia de que todos tenemos un poder. Y en el libro de los 4 acuerdos, los 4 acuerdos son: no te tomes nada personal, sé impecable con tus palabras, no hagas suposiciones, y el último es: haz siempre lo máximo que puedas. Ajá. Y yo creo que mi éxito no fue por saber pantomima, sino fue por la calidad de la pantomima que yo hacía. Porque yo siempre hacía lo máximo, lo mejor. Entonces, la moraleja es: sin fracaso no hay éxito. Y esa es una historia vieja, y hay muchos ya videos y que corrieron a Oprah de no sé qué, y el que inventó el foco, ya sabes. Sí, o sea, sí sabemos, ¿no? Que es parte del aprendizaje y del desarrollo los fracasos. Sin fracaso no hay éxito. Entonces, descubrí, un día en una conferencia alguien me preguntó, y hablaba yo del fracaso, ¿qué? Un día una señora se levantó y me dijo: oye, pero defínenos qué es el éxito. Y yo no dije: caray. Y entonces yo me puse a descubrir acá, y me fui al diccionario. ¿Cuál es la definición de éxito? Y tenía varias definiciones, inclusive una de ellas era final feliz. Happy ending es el éxito. Que salió como tú querías, sucedió como tú. Entonces descubrí que tener éxito es todo lo que mejor tú sabes hacer, o tengas la oportunidad de hacerlo, hazlo lo mejor que puedas hacerlo, aunque nadie te vea. Claro, entonces déjame recapitular. Lo primero que me llevo es: todos tenemos talentos, virtudes, competencias, capacidades. ¿Qué pasaría si en este momento quien nos está viendo se pregunta: de todas esas que tengo, ¿cuál me ha acompañado en los momentos más importantes de mi vida? Y llamaremos a esa mi superpoder, y que lo descubran, ¿no? Entonces aquí ya hay una primera tarea y una lección de decir: además de que sí tengo varias, hay alguna a la cual a lo mejor no he honrado, no he reconocido. Este es mi superpoder y lo puedo poner, ¿no? Sí, Superman tiene super vista, super velocidad, todo, pero el poder, el principal de Superman es que... Claro, volar. Que vuela. Ahora, la otra es: cada vez que, por ejemplo, te juntaste, bueno, primero te lanzaste a las calles, luego te juntaste con los que tenían este grupo de teatro callejero, luego lo del festival, luego lo de la tele, en todas tú hiciste tu mayor calidad, incluyendo la fiesta, donde te dijeron allá donde no estorbes, y donde bien pudiste pues nada más pasar el tiempo que te habían contratado y listo, me pagan y me voy, ¿no? Entonces me remites también a ese momento en que mi abuelo te dio el consejo de que mejor no hagas pantomima, y cuando tú decides seguir el consejo de mi papá, pues había la posibilidad de que fallara, cualquiera de los dos podría tener la razón. La cosa es: decidí esto y lo voy a hacer con la mayor calidad, al grado que cuando te comparan, o sea, cuando dicen: a ver, cópienle a Arau, lo que están diciendo es: no se puede, porque ahí tendrías que igualar la calidad de un talento bien aprovechado, no nada más unos guiones, no nada más unos chistes, ¿no? El mismo chiste lo podría contar a alguien más, pero a ver, trata de sacar esa calidad de trabajo. Entonces me quedo con tu reflexión final de que el éxito tiene que ver con que cada vez que tengas la oportunidad de hacer lo que mejor sabes hacer, sí, utilizas ese que es tu superpoder y lo haces con la mayor calidad. Y me encanta que le agregues: aunque nadie te estuviera viendo. Claro, probablemente sí me están viendo, ¿no? Pero no, en vez de decir: es que solo cuando esté ante un público significativo me voy a esforzar, aunque nadie te estuviera viendo. Tú mira, cuando la fiesta de No Estorbes, yo estaba por allá y todos allá en la fiesta y tomando, y meseros y chupando, todos, nadie me pelaba. O sea, tu percepción es que literal nadie te estaba viendo. Voy a hacer la mejor función de mi vida. Exacto. Eso pensé. Y ya sabes, hice acá, hasta que este cuate llegó, me dijo: eres buenísimo, ¿quieres hacer televisión? Sí, soy Luis de Llano. Pues si no conocen, Luis de Llano es un productor muy fuerte. Sí, ya de ahí se abrieron las puertas. Ok, pues entonces yo creo que ahí está la tarea. Es decir, si lo convirtiera yo a pregunta, le diría al que nos está viendo: ¿cuál es ese espectáculo, cuál es esa presentación que tienes que hacer con la mejor de tus cualidades, con la mayor de las calidades, para que pase eso que en este momento de tu vida quieres que suceda? A lo mejor no le has dado la importancia que tiene, y a lo mejor no se la has dado porque piensas que no te lo van a dar de cualquier manera o no va a suceder. Pues ahora es cuando. ¿Sabes quién es el mejor ejemplo y tiene las respuestas de todo lo que acabas de preguntar? ¿Quién? Pues yo. Estás usando tu superpoder, porque aparte ya lo estudiaste. Fíjate, ahorita como hay crisis financiera en todo el mundo, pues entonces la gente, todos sus proyectos están basados en una plataforma de dinero para ir rumbo al dinero, y están dejando a un lado su superpoder, porque ahorita lo que les interesa es percibir, recibir, dar. Aparte ya se les olvidó que el principio de recibir es dar. Claro. Nadie cosecha sino siempre. Pero entonces el dinero está distrayendo a la gente con sus proyectos y no están ocupando su superpoder.
poder. Va, pues acepto el piropo y me doy cuenta que lo más importante es el valor, tanto el valor que ofrezco como el valor que percibo. El dinero es más bien como la materialización de eso. Pero yo hago cada uno de estos episodios con la mejor calidad que puedo, con la mejor de las intenciones, ¿no? Y ahí es donde sucede algo mágico. El dinero es consecuencia del éxito. Viene por añadidura, como premio a la calidad que tú haces. Me encanta. Bueno. Tío, te amo mucho, como siempre. Muchas risas y mucho aprendizaje. Cuídate. Bye.